Continuando entonces con lo que veníamos haciendo la clase anterior, en esta clase vamos a mirar ejemplos de subconjuntos, ¿sí?, que estén definidos en matrices, ¿sí?, en matrices Rn por n. ¿Sí? El subespacio que vamos a considerar es Rn por n sobre R. Sí es importante ver que estas matrices tienen que ser cuadradas, ¿sí? Y obviamente tienen n cuadrado numeritos, ¿sí? Las matrices, ¿sí?, recuerden que son como filas y columnas de números. En este caso estaríamos hablando de matrices que tienen la misma cantidad de filas que de columnas, ¿sí? Y vamos a mirar algunos subconjuntos a ver si son o no son subespacios, ¿sí? Vamos a empezar con el grupo lineal, ¿sí? El grupo lineal, ¿sí?, es el conjunto, se denomina así, al conjunto de todas las matrices de Rn por n en este caso, ¿sí?, que son inversibles, o sea, cuyo determinante es distinto de 0. ¿Sí? Vamos a verificar si esto es un subespacio o no, ¿sí? El determinante, como ustedes saben, ¿sí? Si no, bueno, igualmente habría que revisar las propiedades del determinante. El determinante tiene ciertas propiedades, ¿sí? El determinante, por ejemplo, no distribuye con sumas, o sea, esto en general no es cierto que el determinante de A más B sea lo mismo que el determinante de A más el determinante de B, ¿sí? Esto es como una especie de repaso que voy a hacer, no es que vamos a dar una clase de determinantes, ¿sí? Estas propiedades y demás las voy a deducir en la clase que corresponde a determinantes, ¿sí? Lo que sí es cierto es que el determinante distribuye productos y tiene otras propiedades, ¿sí? Vamos a verificar entonces si el grupo lineal es un conjunto, un subespacio de Rn por n. Para eso tendríamos que ver que es cerrado para la suma y cerrado para el producto. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a verificar que el grupo lineal es cerrado para más, a ver si es cierto, ¿sí? Y uno tendería a pensar, ¿sí?, tendería a pensar que de acuerdo con lo que dijimos acá, ¿sí?, no se va a cumplir esta clausura, ¿no es cierto? Porque al no poder distribuir el determinante con la suma, es muy probable que dos matrices con determinante distinto de 0, si las sumo, terminen dando 0, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo, por ejemplo, de esta. Vamos a ver si nos sale, ¿sí? Tenemos que pensar dos matrices, ¿sí?, que tengan determinante distinto de 0, pero que si las sumo, el determinante sí me dé 0, ¿sí? Vamos a poner alguna matriz cualquiera, por ejemplo, a ver, vamos a hacer matrices de 2 por 2, total, si lo probamos para n igual 2, cumpliría, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta matriz, ¿no es cierto? Esta matriz, lo que verificamos es que su determinante, o sea, 1 por 2 menos 1 por 1, 1 por 2 menos 1 por 1 me da 1, con lo cual es una matriz que pertenece al grupo lineal, ¿sí? Así que esta pertenece al grupo lineal, ¿sí? Fíjense que el 2 lo que indica es el orden, ¿no es cierto? En este caso, dos filas y dos columnas. Y ahora yo voy a tomar la matriz opuesta, es decir, menos 1, menos 1, menos 1 y menos 2. Si nosotros calculamos el determinante de esta matriz, ¿sí?, nos tendría que dar eh, el mismo determinante, ¿sí? Porque fíjense lo que pasa. A ver, menos 1 me va a quedar acá. Menos 1 por menos 2 menos menos 1 por menos 1. ¿Sí? Es decir, 2 menos 1. Me quedó 1. Me quedó el mismo determinante, ¿sí? Esto es una propiedad, ¿sí? O sea, lo pude deducir porque conozco la siguiente propiedad, ¿sí? El determinante de un número, de un numerito, de un número real por la matriz, es lo mismo que el número elevado a la n, o sea, al orden de la matriz, por el determinante de A, ¿sí? Entonces acá, ¿qué pasa? Como B, fíjense que B es la opuesta de A, o sea que esto sería lo mismo que calcular el determinante de menos 1 por A, y de acuerdo con la propiedad esa, me quedaría menos 1 al cuadrado por el determinante de A. Pero menos 1 al cuadrado es 1, así que me quedaría el determinante de A.
¿Sí? Esto simplemente es un comentario que tiene que ver con propiedades del determinante, ¿está bien? Pero sí veo que digamos que se resalta la siguiente condición. A y B ambas están en el grupo lineal de orden 2 y y sobre el conjunto de los reales. Pero si yo sumo A más B me da la matriz nula, ¿sí? Y el determinante de A más B es 0, ¿sí? O sea que A más B no pertenece al grupo lineal. ¿Está bien? Esto me estaría diciendo que el grupo lineal no es cerrado para la suma. Por lo tanto, no es un subespacio de Rn. ¿Sí? Entonces, de esa manera deducimos, ¿sí?, que el grupo lineal de orden n, ¿sí?, no es un subespacio del conjunto de matrices cuadradas, ¿no? Muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo. Bien, vamos a pasar al segundo ejemplo de esta clase, ¿sí? El segundo ejemplo vamos a llamarlo el conjunto T de matrices de Rn por n, ¿sí?, que verifiquen que A sub i es igual a 1 para todo i, ¿sí?, y además que A sub ij es igual a 0 para todo i menor que j. Bien, esta sería entonces la definición de T. Yo lo que siempre aconsejo es buscar un ejemplo para ilustrar de qué tipo de elementos estamos hablando cuando tomamos un elemento de T, ¿sí? Vamos a ejemplificar, por ejemplo, para n igual 4, o sea, en R 4×4. Estaríamos hablando de una matriz, ¿no?, que tiene 4 filas y 4 columnas. Entonces vamos a interpretar todo lo que nos dicen acá. La primera de las condiciones, esta de acá, A sub i igual 1 para todo i, ¿qué me está diciendo? Me dice que A sub 1, 1 es 1, A sub 2, 2 es 1, A sub 3, 3 es 1, A sub 4, 4 es 1, ¿sí? Me está diciendo, acá bueno, en este caso termina acá, pero si no, seguiría, A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, me está diciendo que son todos los elementos de la diagonal, fila y columna con la misma numeración, ¿sí? O sea que todos los elementos de la diagonal de esta matriz, ¿sí?, son 1. Y ahora veamos qué dice esta condición. Esta condición lo que me dice es que A sub ij es igual a 0 para todo i menor que j. Recuerden que i es el número de fila, j el número de columna, o sea que tendríamos, por ejemplo, A1, 2, A1, 3, A1, 4, ¿sí? Porque tengo fila 1, columna 2, ¿sí? Esto tendría que ser 0, esto tendría que ser 0, esto tendría que ser 0. ¿Qué más? Por ejemplo, A2, 3 tendría que ser 0, A2, 4 tendría que ser 0. Están todos los que la fila tiene un orden menor que la columna, ¿sí? Y así siguiendo. A ver acá, por ejemplo, A sub 1, 2 vendría a ser este. Fila 1, columna 2. A1, 3, fila 1, columna 3. A1, 4, fila 1, columna 4. A sub 2, 3 vendría a ser este. A sub 2, 4 vendría a ser este. Son todos los elementos, ¿sí?, todos los elementos que se ubican por encima de la diagonal, ¿sí? Esta sería la condición. Y después lo otro, acá puede ser cualquier cosa. No sé, por ejemplo, menos 1, 1, 3, 2, 1, menos 4, bueno, y así. Esta, por ejemplo, esta matriz pertenece obviamente a T. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cuál sería la forma general, digamos, ¿no? Esto es un ejemplo como para ver de qué está formado T. Pensemos entonces en la forma general, digamos, de un elemento de T, ¿no es cierto? Entonces, una matriz que está en T, ya acabamos de decir que todos los elementos de su diagonal van a ser todos unos. Después, lo que me dice esta condición es que todo lo que está por arriba de la diagonal va a ser 0. Y acá lo que quieras, ¿eh? Acá van a ser los números que uno desee. Bien, esto uno, digamos que podría empezar a sospechar de decir, bueno, a ver dónde falla esto, ¿no? Y justamente acá no va a haber problema. Si yo, por ejemplo, tomo dos matrices de este conjunto, ¿sí?, acá no va a haber inconveniente. El problema va a estar, ¿sí?, justamente con los elementos de la diagonal. Porque ¿qué va a pasar? Cuando los sume,
ahí va a haber inconvenientes, ¿no? Porque va a terminar dando 2 esto, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillito, por ejemplo, para n igual 2, ¿sí? Tomemos un elemento de A que podría ser 1, 1, 0 y acá cualquier cosa, ¿sí? Esto claramente pertenece a T. Y si yo tomo, por ejemplo, B, 1, 1, 0 y acá cualquier cosa, también pertenece a T. Ahora, si yo sumo A más B, de repente me encuentro con 2, 0, acá también 2 y 4 menos 1 es 3, pero esto no pertenece a T, ya que este elemento y este elemento no son 1. ¿Mm? O sea, A sub I más B sub I indefectiblemente me va a dar 2. ¿Sí? Con lo cual T no es cerrado para más. ¿Sí? Y al no ser cerrado para la suma, ¿sí? No es un subespacio. O sea que no es un subespacio. ¿Sí? De, obviamente, Rn por n.